Hola amigos de la Carreta Literaria Leamos, estamos en la Feria del Libro de Santa Marta y estamos muy contentos porque nos acabamos de encontrar con nuestra querida amiga Ángela Castellanos, que escribió un libro bellísimo, Subienda, que ya está en la Carreta Literaria Leamos. Y Subienda es un homenaje de una hija a un padre, en el que hace un relato pormenorizado de cómo la educación tuvo un papel fundamental en aquel hombre que viajó de un extremo a otro del país para encontrarse con la realidad del Caribe, con ese Macondo que describe García Márquez, pero que además a él le tocó sortear con muchas dificultades. Ángela, la primera pregunta es, ¿qué te llevó a escribir esta bella historia? Ay, señor Martín, pues primero gracias por la invitación. Estoy muy emocionada de estar en este lugar. No conocía la Universidad del Magdalena y me voy impresionada. Además, como hablar del libro debajo de este árbol, qué belleza. Lo que a mí me llevó a escribir Subienda fue crear un documento para que mi familia y para que a mí me pase igual, no nos olvidemos de dónde venimos, ¿no? En nuestras familias pasan muchísimas historias y a veces van pasando de generación en generación a través de la tradición oral de los abuelos, pero hoy hay muchos jóvenes que no tienen hijos, las familias son cada vez más pequeñas y a mí me preocupó que esta historia familiar se perdiera y que las generaciones futuras de mi familia no la pudieran conocer, y por eso yo dije voy a crear un documento, voy a dejar algo para que las futuras generaciones de los míos siempre recordemos cuál es nuestro origen, que yo creo que quedó aquí plasmado, que es que nosotros venimos de una estirpe que lucha, de una estirpe perseverante, que no se rinde ante las adversidades. ¿Por qué Subienda? Se llama Subienda, se iba a llamar Hombre de Agua, Hombre de Tierra, pero lo cambié porque descubrí que Subienda es el eje central del libro, o mejor dicho, gracias a la Subienda ocurre esta historia que vivió mi papá en el Magangué de los 80s. Mi papá se va a Magangué, no sé si me estoy adelantando un poco, pero se va a Magangué a trabajar como residente de una obra en una situación económica muy difícil, muy común, desafortunadamente, para muchas familias en Colombia. Y gracias a una subienda en el río Magdalena, él conoce unos pescadores gracias a los que su vida cambia. Y se llama Subienda no solo porque la historia pasó en medio de una subienda, sino porque también yo quise contarle, sobre todo a los jóvenes, cómo eran las subiendas de antes. Todavía tenemos subiendas en el Magdalena, no son como las de hace algunos años, y yo quería dejar como un recuerdo de cómo era esa dinámica de la subienda hace algunos años. Y vuelvo a un tema recurrente en el libro, que para mí es una subienda, la educación. Cómo tu padre y toda su familia con pocos recursos logran ser profesionales. Y creo que esa es una de las grandes virtudes del libro, del narrar. ¿Qué es lo que más se te dificultó a la hora de ir recogiendo el material? Por decir algo, de ir recogiendo, a ver, ¿quién me cuenta? Bueno, lo más difícil de pronto fue recopilar las historias en las que participó mi abuela, mi nona Mercedes, la mamá de mi papá, porque ella ya no vive. Y si bien eh, las tías de mi papá están vivas, pues mi nona para la familia fue como el centro de todo, ¿no? La matrona de esas familias de antes, no había paseo que no fuera organizado por ella, el árbol de Navidad en la casa era algo... Nadie sabía, la nona buscaba un camión que ni idea de quién era, pero ella lo conseguía y con muchísimo esfuerzo llevaba a sus hijos a buscar el árbol de Navidad, que de otra forma en la casa nunca se hubiera podido tener. Entonces lo más difícil fue reconstruir esas historias, pero para eso yo le preguntaba a mis tíos, sobre todo a los mayores, si recordaban cómo eran los paseos para buscar el árbol,
si recordaban cómo fue la ida de mi papá a Magangué, todo lo que tuvieron que hacer mis abuelos para graduar a sus hijos. Mi papá, junto a mi papá, son 8 hermanos, uno seguido detrás del otro, y pues graduar a 8 muchachos de la universidad en los 80, además en una Cúcuta, señor Martín, que estaba en crisis porque... Exacto, entonces mi papá tuvo que ser panadero, mi abuela tuvo que irse a Maicao a comprar mercancía para revenderla en Cúcuta, esfuerzos muy grandes, y pues finalmente lograron sacar sus hijos adelante, todos pudieron estudiar. Y retomando el tema de la educación, es como que es muy propio de las familias colombianas. Yo siempre digo que Subienda es un libro muy colombiano porque nos habla de esa capacidad de lucha, de resiliencia que tienen los papás colombianos de hacer lo que sea por sus hijos. Sí, y que además estamos hablando de este libro en una universidad, y en una universidad pública. Así es. Que es otra connotación. Que todos mis tíos, y de hecho mi papá, estudiaron, fue en universidad pública. Bueno, las nonas. La nona es como un término italiano, pero es un término bellísimo. Pero las nonas no eran tan acarameladas como uno se las sueña. ¿Cómo eran las nonas de ambos lados? Bueno, el término nona y nono, que también uso en el libro para mi nono Jorge, es porque en Cúcuta, que es de donde yo soy, así le decimos a los abuelos, porque Cúcuta, pues al ser frontera con Venezuela, tiene muchos modismos venezolanos, y si bien nona o nono no es una expresión venezolana, sí se originó en Venezuela para esta parte del país o de esta comunidad fronteriza, porque Venezuela tuvo una migración muy importante italiana. Y entonces de ahí, por ejemplo, en Cúcuta no celebramos el Día de la Madre el mismo día que el resto del país, sino el último domingo de mayo, porque un cargamento de regalos italianos se demoró y entonces tocó pasarlo para el último domingo de mayo. Pero bueno, efectivamente las nonas de antes, o las mías, todavía tengo viva a mi nona materna, no eran tan dulces, ¿no? Exacto, o sea, resolvían. Mi abuelo... Sí sabían facturar. Sabían, sí, facturar. Mi nono se quedó sin trabajo porque quebró. Mi nono Jorge, en el libro yo lo cuento. Sí. Y entonces mi nona Mercedes dijo, yo me voy a echar la familia al hombro, como sea tengo que resolver, y empezó a rebuscarse. Entonces, claro, mis tíos menores ella no los pudo cuidar porque se tenía que ir de viaje a sus loqueras en Maicao. Pero a mí lo que más me impresiona de mi nona Mercedes es que para la época fue una mujer muy visionaria y muy adelantada a lo que las mujeres en ese entonces acostumbraban. Mi nona se iba sola para Maicao, sola, se iba por tierra, compraba sus cosas, se devolvía, tenía su sistema de contabilidad de su negocio, santanderiana. Mi nona era bumanguesa y pues mandoncísima. Mi otra nona, mi nona Tamara, que también aparece en el libro porque es la que le hace a mi mamá el vestido de matrimonio, es costeña de origen guajiro. Entonces también es una mujer muy templada, recia, muy emprendedora también a su manera, y es como esa vena costeña que yo tengo. Mi mamá es barranquillera, por ese lado de la familia fue que me llegó la vena costeña, además de mi papá de irse a Magangué a trabajar allá al frente del río. Una cosa que es hermosa en el libro son las imágenes. La cantidad de imágenes que tiene, de fotografías muy bellas. Es un libro que además es bellamente editado. Y déjame felicitarte porque la gente edita sus libros y entonces tienden a ahorrar donde no tienen que ahorrar. Los libros son como cuando tú te vas a vestir. Cuando tú vas a conquistar tienes que meterle toda la mecha. Sí. Porque desde que cruzas la puerta de la casa ajena, ahí te miran de arriba abajo y ahí saben. Eso pasa con este libro. Me llamó mucho la atención la portada. La portada es bellísima. Es una canoa donde va un pescador remando. Se ve que va arriba arriba. ¿De dónde surge la idea?
no solo de tejer la historia, sino la historia visual que hay en el libro, porque son dos historias. Una es la que tú narras y otra es la que te va enseñando los distintos aspectos visuales de donde estaba tu papá. Qué buena pregunta. Gracias por esa pregunta. La historia visual nace de un viaje. Yo decido escribir la historia de mi papá, pero quería acompañarla con fotos. Y para eso me fui de viaje a un pueblo palafito que se llama Nueva Venecia, de aquí del departamento del Magdalena, que hace parte del complejo lagunar de la Ciénaga Grande del Magdalena. Y me fui allá a vivir con pescadores. Me fui con unos amigos fotógrafos. Vivimos 2 semanas. Allá conocí a un señor que hace canoas. Conviví con él, conocí su historia familiar, que me conmovió mucho, señor Octavio Cervantes. Y ahí empecé a hacer fotos de pescadores. Después me fui al departamento del Huila, hice lo mismo en Villavieja. Estuve en Honda también haciendo fotos con pescadores, y en Mompox, por toda la zona de donde pasa el río Magdalena en el departamento de Bolívar. Y me di cuenta que el río es muy diferente y el pescador es muy diferente, ¿no? Si bien es una sola población ribereña, pues el cauce del río Magdalena pasa por más de 28 departamentos del país y el pescador es muy diferente de acuerdo al departamento. Entonces yo empecé a hacer fotos y me enamoré de la vida del pescador. Y dije, bueno, yo tengo que contar visual o gráficamente cómo es la vida de la gente que vive sobre el agua, ¿no? Cómo es la vida de los pueblos palafitos. Escogí el blanco y negro porque yo quería mostrar como esa parte rústica de la vida del pescador. Ese, exacto. Y entonces quería contar una historia gráficamente muy nostálgica, que hablara de pasado, que hablara de lucha, de memoria, de recuerdos. Mostrar mucho las manos, ¿no? El libro tiene fotos en las que estas son las manos de Octavio Cervantes, alza su canoa. La primera foto con la que abre el libro es la foto de una canoa que no está en el agua, está en una sala. Para hacer esa foto, yo le pedí a Octavio el permiso, esa es la casa de Octavio, y le dije, don Octavio, si usted me permite, yo quiero que metamos la canoa en su casa, porque quiero mostrarle a la gente qué tan grande es una canoa. Acá en la foto vemos que la canoa ocupa toda la sala de la casa. Y como lo que mi papá hace en el libro es echarse canoas al hombro para pasarlas de la ciénaga al río, quería que la gente se imaginara, por ejemplo, cuánto pesa una canoa, entre cuántas personas hay que levantar una canoa, porque siempre las vemos en el agua, ¿no? Pero ¿cómo es imaginarse una canoa por fuera de su ecosistema acuático, ¿no? Entonces es una historia que gráficamente también se cuenta, con elementos que ojalá la gente del interior del país tuviera más cercanos a su corazón. Bueno, el libro es como dije, el homenaje de una hija a su padre. Y es también la lucha de una familia por educar en una época en la que yo era muy muchacho, en una época en que irrumpe el narcotráfico, en el que no había redes sociales. No. Y la red social era Telecom. Sí. Y Telecom, las que trabajaban en Telecom eran las que se sabían los chismes de todos los pueblos. Sí. Y a tu papá le tocó mucho recurrir a Telecom. ¿Qué anécdota se quedó por fuera de ese Telecom? Hay muchas porque, claro, los telegramas los cobraban por palabra, ¿no? Hasta los signos de puntuación costaban y mi papá sin un peso. Entonces él, a duras penas, lo que podía escribirle a mi mamá era, ámote mucho, ¿no? Ámote mucho, o llegué, cuando le escribió que llegó de Cúcuta a Cartagena. Pero yo creo que la primera anécdota importante que quedó por fuera del Telecom y que no le pudo contar, pero gracias a la cual sí pudo viajar mi papá, fue un chance que se ganó 479. Con el 479. Ahorita se acaba de ganar en la presentación del libro un estudiante de aquí en la universidad por acordarse del número del chance. Mi papá tenía 50 pesos en el bolsillo, que con eso solo le alcanzaba para comprarse, si acaso,
un pedazo de queso salado y una gaseosa, un agua, algo. Y entonces él decide jugar un chance que él nunca lo hacía. El que jugaba lotería en la casa era mi nono Jorge. Y entonces le juega el chance con el 479, al otro día se lo gana y con esa plata que fueron 30.000 pesos, si la memoria no me falla, 50, qué buena memoria, señor Martín, se va a Cúcuta a casarse con mi mamá. Entonces, claro, él no le alcanza a escribir a mi mamá contándole que se lo ganó, sino que llega a las semanas a Cúcuta y ahí logran casarse. Pero claro, anécdotas que quedaron por fuera de los telegramas, muchas anécdotas de dificultad, porque mi papá no pudo comer muchas semanas mientras vivió en Magangué, pero también muchas anécdotas de una familia que se creó alrededor del río, porque con los trabajadores de la obra que él se fue a hacer, se creó una familia. Una, una compenetración entre ese mundo rural, ese mundo analfabeta, pero que llega una persona que, no que tiene la experiencia, es un profesional, pero viene con la experiencia de saber que ellos no han podido estar donde él está. Exacto. Y además, una relación en la que cada mundo le entregó lo mejor de sí al otro. Porque si en nuestra casa nos enamoramos del folclore, de los aires musicales de esa parte del país, de la tradición oral de esa parte del país, fue gracias a los pescadores. Yo no hay vez, señor Martín, en que yo no vea a un pescador y no le agradezca por todo lo que le dejó a mi familia, no solo a mi papá, sino a mi familia. El amor por el territorio, la generosidad. No hay persona más generosa que un pescador. Son personas que viven en condiciones muy difíciles y que se desprenden de todo lo que tienen para entregarnos. Entonces, claro, yo creo que si mi papá hubiera podido, le mandaría fotos a mi mamá, le contaría historias, le contaría cómo se enamoró del vallenato gracias a ellos, porque a mi papá no le gustaba el vallenato. Entonces fueron muchas historias que se quedaron por fuera. Bueno, y después de Subienda, ¿qué viene? Bueno, para Subienda, ¿qué viene ahora y luego qué viene después de Subienda? Voy a la Feria del Libro de Guadalajara a presentar el libro. Va a ser la primera feria internacional en la que voy a hablar de una historia muy colombiana. Y después de Subienda, que ya está en su segunda edición, vamos a ver si llegamos a una tercera, porque ya de la segunda quedan muy pocos libros. Yo empecé a trabajar en un segundo libro, que es muy diferente a este. Es una novela en la que quiero contar la visión de 3 mujeres diferentes acerca del hecho de ser madres, pero una de ellas, coincidencialmente, vive una historia en, en uno de los pueblos palafitos que hacen parte del complejo de la Ciénaga Grande del Magdalena. Entonces, fíjense que yo sigo ahí como con esa inquietud de la gente que vive sobre el agua. Quiero volver a contar cómo es la realidad de los pescadores, pero ahora hablando desde la voz de una mujer que vive en uno de estos pueblos. Es para la carreta literaria, digamos, para nosotros es un honor que nos hayas dado estos minutos, sacar de tu agenda estos minutos para compartir esta charla que lo que pretendemos es contarle a la gente. A mí me gustan estos libros en lo particular porque se dejan contar y son historias nuestras. No son historias inventadas, son historias de una familia colombiana normal de la década de los 80 que pasó dificultades, que educó a sus hijos. Y esa educación es la que te tiene sentado hoy aquí. Entonces, te agradezco mucho y siempre a la orden. Y quiero contar una anécdota. Ella me mandó el libro y me mandó esta mochilita con el libro. Cuando me llegó, y mi mochilita con el libro para guardar el libro, que es espectacular. Y entonces, yo me leo el libro y resulta que el libro me da una cercanía con lo que yo viví en la década de los 80. Y ahora que dices que vas a escribir de 3 mujeres, pues tú tienes en tu familia tela para cortar. Entonces, te agradezco mucho de nuevo, Ángela. Gracias por enfrentarte a la página en blanco, que no es fácil. Y gracias por darnos a los promotores de lectura
este material para nosotros narrar. Es importante que ustedes sigan escribiendo. Te agradezco mucho. No, quien tiene aquí todos los agradecimientos aquí soy yo. Hace rato nos conocíamos en Bogotá, de hecho nos íbamos a ver en Filbo, pero no alcanzamos. Yo me voy feliz de Santa Marta, porque es el momento o el escenario en el que he presentado el libro más cerca de Nueva Venecia. Quiero volver a entregarle el libro a Octavio, saber cómo está, hace rato que no hablo con él. Yo aplaudo la labor de la carreta literaria de usted, señor Martín, porque sé lo que es promover la lectura en Colombia, sé los esfuerzos que hay detrás de toda esta gestión, lo felicito, espero que lo siga haciendo, que más personas se animen a leer, que los niños y los jóvenes se animen a leer, a escribir, y que la Feria del Libro de Santa Marta siga teniendo esta acogida. Muchas gracias por el tiempo, por haberse leído el libro con tanto cariño y espero que los libros nos vuelvan a encontrar. Muchas gracias, Ángela, por compartir con nosotros, permitirnos este espacio para compartir con nuestros seguidores. Y aquí estaremos, valga la redundancia, compartiendo por todas nuestras ventanas digitales este momento maravilloso de la carreta literaria Leamos. Y no se les olvide, en el leer está el saber y a veces el placer.